Basque, confianza y seguridad certificadas. Hola queridos amigos de Convergente TV, CTV Televisión Global. El día de hoy vamos a analizar la propuesta de la presidenta de la Asamblea, Viviana Veloz, propuesta mediante la cual, según ella, trata de blindarse a la dolarización al reformar la Constitución y poner que el dólar es la moneda oficial del Ecuador. Para analizar este tema, si en realidad se está blindando a la dolarización con esta resolución, hemos invitado a un buen amigo de esta casa, el economista Jorge Morales, a quien le damos la bienvenida. Bienvenido, Jorge. Hola, ¿cómo está, doctor? Muy buenas noches. Eh, Jorge, este es un tema que lo han desempolvado. En el 2021, en aquella época, el hoy alcalde Pavel Muñoz presentó este proyecto de ley y según Viviana Veloz ahora, dice que esto no es un simple cambio, sino que es un paso firme para la consolidación de la economía nacional y la protección de las familias ecuatorianas a través de la estabilidad monetaria y el control de fenómenos como la inflación y la crisis económica. ¿Es así de real o simplemente, digamos que una vez más nos están confundiendo o nos están vendiendo cuentos? Bien, hay una propuesta presentada y tengo entendido que es el artículo 303 de la Constitución la que están abogando para que se haga este tipo de reformas. Reformas que si está contemplado en un artículo de la Constitución, yo no conozco que a través de una ley o de una reforma en la Asamblea prácticamente reforme la Constitución, porque en el 303 prácticamente lo que nos dice es que la formulación de las políticas monetarias, crediticias, cambiarias y financieras es facultad exclusiva de la función ejecutiva y se instrumentará a través del Banco Central. La ley regulará la circulación de la moneda con poder liberatorio en el territorio ecuatoriano. Entonces, la ejecución de esta política crediticia y financiera también se la ejercerá a través de la banca pública. Entonces, el Banco Central, siendo una persona jurídica de derecho público, con una organización propia y de funcionamiento establecido por la Ley de Régimen Monetario y Banco del Estado, no me cabe a mí pensar que una reforma en la manera en que lo están planteando sea factible que lo puedan hacer, inclusive tratando de conseguir estos puntos de, acomodar, como se puede decir, en la forma de hacer este cambio. Y establecemos que sencillamente que el orden jurídico siempre sigue la supremacía de la Constitución, o sea, no hay vuelta más que darle ahí. Lo que sí es importante es que para recordar un poco, antes que se piense que haciendo un cambio o pensando que declarar al dólar como una moneda oficial del Ecuador, no sé realmente si jurídicamente oficial signifique el empoderamiento de la moneda, que el cual no estamos nosotros facultados para poderla mantener, peor como para poderla tener como una moneda oficial. Sencillamente lo que nos dice la norma, y esa norma se hizo justamente con la nueva constitución a la que están pretendiendo ahora ellos mismos, queriéndolas hacer cambiar, y que hay que recordar las condiciones claves que se dieron en esa época para dolarizar la economía. ¿Ya? Simplemente fue como una forma de acuñar moneda nacional en su equivalente de dólares para utilizarla como un medio circulante, que en esa época fueron 80 millones de dólares en moneda fraccionaria. Tenía que haber un abastecimiento de dólares de todas las denominaciones para poderlo poner en circulación. Se tuvo que fijar una fecha de convención, es decir,
a qué tipo de cambio se iba a hacer la conversión. Y sobre eso también hubo una mucha discusión en esa época. Cuando se fijó en 25.000, muchos analistas hablaban que lo lógico era haberlo hecho entre 14 a 16.000 sucres por cada dólar. Y el Banco Central dejaba de ser prestamista de última instancia y emisor de billetes. Entonces, las consecuencias de esas condiciones para dolarizar es que se detuvo una espiral de devaluación diaria que existía en esa época, provocó un aumento de precios en los bienes y servicios, golpeando de un solo golpe la inflación de una manera inmediata, licuó las deudas bancarias, restableciendo la solvencia de los deudores, y por último, la pérdida final fue absorbida por el Estado y los depositantes, así como los ahorristas. Entonces, pensar que con un cambio en la forma en que los han planteado, con que eso va a liberar o va a condicionar una serie de beneficios para el ciudadano común, yo lo veo lejos de poder actuar en ese sentido, porque el dólar, si bien se lo comenzó a usar antes de que se declare dolarización, hoy no necesitamos que nos lo declaren oficial, porque la preferencia de usar el dólar la vamos a tener y nadie va a querer dejar de usar el dólar, sencillamente porque ya es una moneda que la tenemos en uso más de 25 años y la economía ha fluido. La economía, los indicadores macroeconómicos dan un reflejo del efecto, aparte del inicial que hubo, el efecto a largo plazo del beneficio que hemos tenido en cuanto a una estabilidad, se puede decir, eh, que ha ayudado a crecer a la economía y que nos ha protegido justamente de, de esa forma en perder la capacidad de acceder a la compra de bienes y servicios. Ha sido como especie de una protección el manejo de la moneda dólar, Jorge, indistintamente de que en su momento no nos favorezca con los tipos cambiarios que suceden en su momento con nuestros vecinos Perú y Colombia. Jorge, el 95 o 98% de los ecuatorianos no quieren que se cambie la moneda. El 98% de los ecuatorianos está de acuerdo con el dólar como moneda circulante en el Ecuador. De hecho, han habido varios intentos por parte de los miembros de la Revolución Ciudadana en poner una especie de moneda paralela. Recordemos el Sucre, ¿te acuerdas? Para hacer estas transacciones internacionales que resultó ser un medio para cometer delitos o defraudaciones financieras entre el gobierno ecuatoriano de aquella época con el gobierno venezolano en aquella época, algunas compañías ecuatorianas con compañías venezolanas. Por otro lado, se trató de también poner o implementar la billetera electrónica, que era una especie de emisión inorgánica, inclusive se le quiso pagar con dinero electrónico a los servidores públicos y estos se opusieron. Las intenciones son claras y de hecho Rafael Correa, el mismo Pavel Muñoz, en su debido momento el ex candidato a la presidencia de la República, anteriormente por RC5, ha hablado y en un inicio en la campaña, en la primera vuelta, también se habló del tema de tener que meter la mano al Banco Central, dejar de pagar un tramo de la deuda, renegociar la deuda, pero dejaban en el aire el tema este de la dolarización. ¿Tú no crees que la propuesta, haciendo un paralelismo, que realiza la presidenta de la Asamblea, Viviana Veloz, es como que si una persona, Juan Rodríguez, que sea de vida licenciosa, venga y le pongan en el registro civil, se cambie el nombre de Juan Rodríguez por Santo Rodríguez? El hecho de cambiarse a Santo Rodríguez no lo hace santo porque va a seguir con las mismas actitudes y los mismos hechos que ha venido haciendo. ¿Cabe o no esa comparación en este caso? Sí, es válida tu propuesta. Y sencillamente los cambios, y lo que pasa es que, bueno, sin ser peyorativo,
me imagino que la presidenta de la Asamblea debe tener asesores, asesores que tengan una condición de ser conocedores de economía, porque yo no creo que idea de ella haya sido la presentación, y peor de Pavel Muñoz también, que no sé qué profesión tenga él, pero obviamente son asesores que han por años han venido tratando de incidir en sus comentarios, en sus análisis, en sus propuestas, tratando siempre de revertir algo que ellos lo hicieron, que supuestamente íbamos a durar 300 años con el trabajo que ellos hicieron. Entonces, el cambio de nombre no es una forma lógica de estar satisfecho de que con eso, recuerda cuando se cambió el nombre del Banco Nacional en momento a Ban Ecuador, se cambió el nombre y siguió siendo lo mismo, no hay crédito al pequeño agricultor, se siguen condonando las deudas, antes eran con Banco Fomento, ahora se hacen con Ban Ecuador, las líneas de crédito igualmente se pierden y se pagan multas a veces por no usar los cupos completos de estas líneas de financiamiento internacional. Es decir, el cambio de nombre realmente no hay mucha coherencia en que sea válida una propuesta así, porque es cuestión de personas, es cuestión de actitud. Si la actitud no es buena o si el mensaje no es bueno, no nace de algo sano, al hacer la propuesta, difícilmente los resultados van a ser como que fuera una suerte de vamos a ver qué pasa y si captamos un electorado, que es lo que realmente han de haber pensado en su momento, vamos a captar los que les hace falta todavía el 3-4% para poder llegar a la segunda vuelta. No sé si en ese sentido estén pensándolo, pero en teoría económica, no hay un modelo económico que realmente sustente una forma de hacer este tipo de propuestas, porque es como que pensáramos mañana decir, bueno, nos cambiamos a tener una moneda propia y nos vamos a comparar con Panamá. Es decir, tú vas a Panamá, todo se hace en dólares, todas tus inversiones en dólares, pero igualmente el Balboa circula con un tipo de cambio paralelo de 1 a 1. Es decir, tú te tomas un refresco, pagas 2 balboas si no tienes el dólar a la mano. Entonces, porque hay una paridad que oficialmente lo hace así, porque su constitución así lo ampara. ¿Ya? En el Jorge, caso nuestro, no es esa la razón. Jorge, curiosamente, ellos hablan de la reforma del artículo 303 de la Constitución de la República. Como que si la gente se come el cuento o ignora, posiblemente ignora, de que cuando se adopta el dólar como moneda oficial, que fue en el año 2000, se lo hizo a través de un decreto ejecutivo. No fue la Constitución la que la estableció. Recordemos que nos dolarizamos en el año 2000 y la Constitución que nos rige el 2008. Sin embargo, en esa Constitución del 2008 ya dejan claro de que su deseo es de alguna u otra manera poner al dólar en un segundo plano. ¿Por qué? Porque no le quitan pues al Banco Central la función de regular la circulación del dinero ni el tema de establecer la política monetaria. Por lo tanto, dejándole intacto esto al Banco Central, bien podría el Banco Central decir el día de mañana el ecuadólar, como decía Arauz en su debido momento cuando fue candidato a la presidencia. Y sí, tenemos el dólar norteamericano, pero también tenemos el ecuadólar porque el Banco Central de una manera u otra así lo establece. Empezará con una paridad de 1 a 1 y a la semana será 2 a 1 y después de un mes 3 a 1, etcétera, etcétera. ¿Tú no crees que realmente, si se quiere blindar la dolarización, debería de quitársele al Banco Central del Ecuador la función de regular la circulación del dinero y establecer la política monetaria en el país? Bueno, el asunto está en que ahí sí deberíamos pensar en una reforma a la Constitución, porque si es facultad exclusiva de la función ejecutiva, estas iniciativas, claramente dice el artículo 303 de la Constitución, que se instrumentará a través del Banco Central. Y el Banco Central, como política, tiene la de suministrar los medios de pago necesarios para que el sistema económico opere con eficiencia.
Es decir, claro, recuerda que el Banco Central, desde el año 2008, ya también ya lo querían eliminar. Acuérdate que le quitaron muchas funciones que tenía el Banco Central y dentro de la estructura de esa institución también desmantelaron todo el área de análisis económico, de estudios técnicos, monetarios, económicos, eh, al Ministerio de Finanzas. Otra parte se fue al CENESID, otra parte se fue a SEMPLA, es decir, desmantelaron. Tal es así que fueron desmantelando tanto al personal y a las áreas que manejaban, que hasta el edificio de la sucursal aquí en Guayaquil hasta se lo quitaron. Pasó de la CFN a ser dueña de ese edificio y pasó el Banco Central a alquilar y pagar arriendo en el edificio de la previsora. Entonces, fue desde un inicio, eh, cuando se hizo esta dolarización, la mirada, el enfoque siempre fue a desaparecer al Banco Central del Ecuador. Lamentablemente, se dio por un decreto, pero la Constitución existe. O sea, no pueden, e inclusive a través de esta política del Banco Central, que es la que establece los niveles de liquidez global que garanticen adecuados márgenes de seguridad financiera. Es decir, si no lo quieren tener, a la final le van a cambiar el nombre. Van a poner a lo mejor Banco de la Reserva para que no se llame Banco Central y así como Banco de la Reserva emita un papel que se llame cualquier nombre. No es nada raro que estén pensando en una locura como esa, porque cambian el nombre y le cambian las funciones al nuevo. Es decir, ¿qué hacemos con la emisión de las fracciones? Si el circulante fraccionario es el que da la actividad económica del día a día de todos los ciudadanos que viven en este país. Entonces, porque no tenemos suficientes dólares como para hacer que las monedas norteamericanas lleguen aquí por contenedores para poder poner en circulación. Entonces, es más económico tener una moneda, como lo dice la misma Constitución, con poder liberatorio en el territorio ecuatoriano. Y así fue que se acordó acuñar monedas propias, nacionales, para que sirva como un medio de pago, ya para que el sistema financiero y económico opere con eficiencia, que eso es, acuérdate que cuando recién comenzó la dolarización, por falta de estas monedas fraccionarias, si tú antes comprabas algo que el equivalente a dólares iba a ser a lo mejor medio dólar, directamente te decían cuánto cuesta eso, te decían un dólar, entonces tú sufrías una inflación del 100% en ese momento. Fue un golpe muy fuerte la que hubo en lo que es la capacidad del poder adquisitivo que ocurrió en esa época. ¿Por qué? Porque todo se redondeó hacia los ceros del dólar, porque los centavos no estaban a la vista cuando recién se comenzó la dolarización. Entonces, eh, y adicionalmente, la función del Banco Central también tiene la de orientar los excedentes de liquidez hacia la inversión requerida para el desarrollo del país. ¿Qué es lo que se cuestiona en esta parte de aquí? Y de hace tiempo lo vienen diciendo, que el central, ¿por qué el dinero no se lo utiliza para dar créditos, para redistribuirlos en beneficios sociales? Porque está el dinero guardado, dicen ahí, y están ganando intereses del 2 y 3%. Lo que pasa es que ese interés del 2 y 3% es parte de los fondos de todo el sector público que tiene los dineros puestos en las cuentas del Banco Central, porque así está constituido. Y hay que ganar, porque parte de ese interés que se gana en esas inversiones por el excedente de liquidez puesto por todo el sistema financiero privado, público y instituciones públicas, se sirve para financiar el presupuesto del Banco Central. El gobierno y el Ministerio de Finanzas no le da un dólar, nunca le ha dado un dólar ni cuando se dolarizó la economía, para que el presupuesto del Banco Central sobreviva con lo que tiene todavía como institución. Se financia es con el interés que generan este tipo de inversiones.
que se colocan justamente en el exterior para darle mayor seguridad y en activos sumamente líquidos que lo convierten en su momento cuando hay necesidad de que un banco o una institución pública lo requiera. ¿Ya? Entonces, y adicionalmente, también el Banco Central tiene la función de promover los niveles y relaciones entre las tasas de interés pasivas y activas. En este momento, por ejemplo, claro que existe una institución que antes se llamaba la Junta Monetaria y hoy se dividieron en dos, la de financiera y la económica, pero tú haces una operación y esa operación de crédito, por alguna razón, llega a la función judicial. ¿Y qué es lo que le dicen al perito? Que haga una liquidación y en dónde se ajusta con las tasas publicadas por el Banco Central, que son las tasas máximas. Es decir, ¿quién va a regular esas tasas ahora? No creo que pensarán que sea el Banco del Pacífico, porque dicen que es un banco público. O sea, hay cosas que están sumamente oscuras que, como estamos en época de campaña, lo están haciendo tirándolo al aire una serie de ideas para ver cómo capta el incauto, porque así es la forma a lo mejor de convencerlo. Pero esas relaciones entre la tasa de interés activa y pasiva está regulada por el Banco Central. La función judicial te liquida con eso. Tú vas a una institución financiera y te cobran los intereses de mora, hasta la misma Contraloría, la misma función de las instituciones públicas, empresas públicas, te cobran la mora, la publicada por el Banco Central, así están esas las normas. Entonces, eso significa hacer un cambio de muchas normas si es que quieren hacer ese tipo de innovación, que yo lo que digo es innovación, pero la verdad es que no le veo otro propósito, sino la de desestabilizar y crear desequilibrios en manotazos de ahogados para ver cómo les resulta sus nuevas ideas. BASC, confianza y seguridad certificadas. Es correcto. Si bien es cierto, no se habla de la desaparición del Banco Central, pero lo que sí se habla que para fortalecer la dolarización debería de quitársele al Banco Central la capacidad o la potestad de emitir dinero o moneda. De esa manera se estaría blindando el tema de la dolarización y evitando que el día de mañana vayan a salir estos ecuadólares o como rayos se llame. Sabemos desde el principio de la dolarización que la única manera de fortalecer la dolarización es que venga dinero fresco. Y las vías para que vengan dinero fresco son primero las exportaciones, que gracias a Dios han ido incrementándose, que podrían incrementarse más mientras más tratados de libre comercio se hagan y mayor mercado encuentren nuestros productos. Segundo, la inversión, complicado porque en los países donde no hay seguridad jurídica, no hay seguridad política. Jurídica sabemos el desastre que es nuestra justicia, lo hemos visto en los diversos casos llevados adelante por la Fiscalía, como Metástasis, Purga, etcétera. La política, hemos visto cómo la misma Asamblea, a través de RC5, se ha convertido de una manera u otra en el chantajista de todo gobierno, de todo ejecutivo. Por otro lado, tenemos la económica, digamos, que más o menos nos ha ayudado a la estabilidad económica justamente la dolarización. Las remesas de nuestros migrantes, que ahora con las políticas de los Estados Unidos, en las cuales los migrantes que están ilegales, y me parece bien, son deportados, pero ya no vamos a tener esas remesas. Y el endeudamiento que digamos que de una manera u otra desde la época de Lenin Moreno se ha venido abriendo de nuevo las puertas de los inversionistas internacionales para que inyecten dinero a través del endeudamiento. Si estos son, Jorge, las vías para sostener la dolarización, ¿no te parece que es medio absurdo el tratar de oponerse al tema de la celebración de convenios de libre comercio? ¿No te parece que es necesarísimo el tema de una reforma laboral para poder hacer más atractivo para el inversionista nacional extranjero
el invertir aquí porque tiene una mano de obra barata y no cara como es ahora. ¿No te parece que hay muchas cosas que realmente podrían servir para blindar la dolarización y como que las cosas están en contravía de todo lo que han dicho estas personas en sus proyectos y programas de trabajo que tú muy bien lo analizaste en el programa por un voto razonado eh, y responsable? ¿No te parece que una cosa es lo que dicen y otra cosa es lo que hacen? Mira, efectivamente, unos han tratado ya, bueno, ha habido noticias de la intención de algunos economistas estudiados en países capitalistas, pero sin embargo tienen la mentalidad socialista de igualdad cuando debería hablarse de equidad. Eh, y lo lógico que queda allí es que veamos cómo blindamos la dolarización. Y como tú dijiste, eh, traer a través de las exportaciones las divisas y dinamizar también lo que es la política laboral. Yo quisiera irme primero, antes de tocar ese tema, explicar qué es lo que la propia Constitución nos habla en lo que tiene que ver con el ahorro y la inversión. Mira, vamos a hacer una explicación de cómo nos ha protegido los dólares que podrían haber ingresado, lo poco que ha venido de inversión, y sabemos por qué, ya te voy a explicar por qué no ha venido tanta inversión, que no necesariamente tiene que ser por los problemas de la delincuencia, los problemas políticos, los problemas delincuenciales y toda la justificación sobre lo que no se ha permitido que el inversionista venga. Es porque justamente esta sección sexta de la Constitución, que está reflejada en el artículo 338 y 339, aquí te va a decir claramente por qué. Yo no digo que por esto no viene la inversión, pero esto está escrito en la Constitución y prácticamente lo que dice aquí es no venga la inversión, porque el artículo 338 no dice el Estado promoverá y protegerá el ahorro interno como fuente de inversión productiva en el país. Perfecto. El 339 dice el Estado promoverá las inversiones nacionales y extranjeras y establecerá regulaciones específicas de acuerdo a sus tipos, otorgando prioridad a la inversión nacional. La inversión extranjera directa será complementaria a la nacional. Entonces, si esa constitución ya nos da esos limitantes, ¿cuál es el esfuerzo que tiene que hacer un gobierno? Cualquiera que venga. Pasó Moreno, pasó Lazo y ahora está el señor Noboa. Constitucionalmente, hay que darle prioridad a los inversionistas nacionales, porque la inversión extranjera directa es complementaria a la nacional. ¿No será acaso que por eso es que las leyes no favorecen tanto a que el inversionista extranjero venga porque encuentran las trabas que se la ponen al nacional, les toca también al extranjero tener las mismas trabas y no poder venir con tranquilidad a invertir? Yo conozco a algunos inversionistas con los cuales en los últimos 3 años se ha tratado de invertir aquí en el país, desmantelando fábricas en los Estados Unidos para ponerlas aquí. Ya están las fábricas aquí, pero hay un problema que el problema laboral no permite realmente eh, hacer que funcione esta relación patrono-trabajadores. Esta relación de créditos del 13, el 15%, tampoco ayuda y favorece. Los aranceles y todo el riesgo de importar con los costos de los seguros, los costos del transporte, el robo en las aduanas, tampoco favorece. Es decir, el inversionista extranjero está prácticamente sorteando todo ese tipo de dificultades que también la tiene el nacional. No porque la Constitución le dice que hay prioridad para la inversión nacional. El inversionista nacional también hace su inversión. Mira cuántos cientos de locales de personas que son microempresarios
que son emprendedores, están cerrando por la violencia, por la vacuna. Entonces, ¿dónde está el control y la protección del Estado en generar ahorro e inversión para el nacional? Si no le da seguridad a quien invierta aquí en este país y tiene que cerrar sus puertas porque no hay forma de poder salir adelante. Y el extranjero se topa con una serie de papeles que tiene que también cumplir el propio extranjero que viene a hacer su inversión. Entonces, estos artículos 339 de la Constitución también tienen que ser vistas ya por estos asambleístas y que den que la prioridad sea la inversión tanto nacional como extranjera. Así debería decir estos artículos de la sección sexta de la Constitución. Entonces, esto nada más para aclarar el punto del por qué nos quejamos que no viene la inversión extranjera y no viene la... Entonces, la propia Constitución te está limitando a que no vengan. Entonces, Correcto. sí, Este, una de las maneras, como decíamos, de fortalecer la dolarización es con dinero fresco. sí, Y decíamos también que para esto era necesario obtener las divisas o los dólares a través de las exportaciones. Históricamente, aunque ya no es el rubro principal, pero sigue siendo importante, el tema de la venta del petróleo. Ha disminuido nuestra producción, se considera que a medida que vaya pasando el tiempo va a disminuir más. Además, hay nuevas tecnologías que van a hacer de una manera u otra caducas el tema de, el combustible fósil a través del petróleo. Y este es el momento de sacarle el jugo al último tiempo que le queda todavía al petróleo como un elemento fundamental de energía. Sin embargo, una vez más caemos en lo mismo, en estas contradicciones. No al extractivismo, protejamos a la Pachamama. Y esto que suena lírico, bonito, como para escribir un libro, pero nos resta liquidez. Y al restarnos liquidez, debilita la dolarización también. Y entonces es aquello que decía en algún momento un israelí que vino a analizar, traído por uno de los gobiernos, sobre cómo podíamos nosotros mejorar nuestra economía. Decía, ustedes son un país rico que lloran miserias porque le da la gana, porque tienen oro, petróleo, sistema hídrico espectacular, la cuenca del río Guayas es un recurso, generador de recursos de locos, el tema de la extracción del petróleo en el oriente, el gas en el mar. Están llorando miserias sentados sobre riquezas. ¿No te parece que es hora de ponernos a sentar y a reflexionar sobre qué es primero? Esta gente se llena la boca diciendo primero el ser humano, primero la gente, pero si la gente se muere de hambre porque llegas con estos esnovismos, ¿de qué hablamos? mira, uno de los puntos que yo había ya escrito en su momento de la forma de cómo podríamos hacer entre varias, cómo blindar la dolarización, justamente está en la de dinamizar la política petrolera, aumentando los niveles de producción y de exportación. Pero, como tú dices, somos tan contradictorios que hace más de un año se puso en una papeleta para elegir en una de las elecciones, fuimos a sufragar con una pregunta hecha hace 10 años. ¿Y eso qué hizo? Que dejemos de producir más de 45.000 barriles diarios de petróleo. Es decir, entonces yo no sé, la gente que provocó, la gente que se insinuó y logró que la Corte Constitucional desempolvara una pregunta de hace 10 años. Yo no sé qué ecuatorianos son. Cuando estamos viendo que la balanza comercial que fue ya declarada el año 2024, de un balance positivo de 6.000 millones de dólares, algo que en los 25 años de dolarización no ha ocurrido, de los cuales son 2.000 millones por petróleo y 4.000 millones por productos no petroleros. Y sin embargo, nos damos el lujo
de aprobar y preguntarle a 13 millones de personas, que son las papeletas que imprimen para ir a sufragar, y la gente se pone a votar por algo que después no sabemos de dónde conseguir el recurso, y estamos en este momento criticando también por el tema de Sacha, y nos dejamos poner una pregunta para que nos quiten 45.000 barriles diarios de petróleo. Es decir, no sé, pues si, yo no sé si estos políticos son tan sufridores, porque ese es el término, que no hacen nada por haber provocado y haber trabajado en la campaña para que la gente se despierte y esa pregunta no la ponga como una respuesta positiva. Ahí está, nos quedamos con algunos miles de millones de dólares por recibir, cuando la política fiscal, justamente, si tú revisas la propia Constitución, el Estado también tiene preasignaciones del propio presupuesto de los 17.000 millones de ingresos corrientes que tiene el gobierno, tiene el Estado en su recaudación anual de impuestos. Esas recaudaciones de tributos directos, las universidades y una serie de instituciones como los municipios, consejos provinciales, todos ellos cogen, participan con el 15% de rentas preasignadas. Yo no creo, yo no sé, yo no escuché a ninguna universidad, yo no escuché a ningún alcalde de todos los países, de todo el país, perdón, de los 200 y pico de alcaldías, no escuché a los 20 y pico de prefectos salir a la calle y reclamar para que todo el mundo votara porque se debe generar más recursos, más ingresos por la venta de petróleo. Y sin embargo se dejaron meter una pregunta y estamos con menos producción de petróleo. Y sin embargo, ellos son los directamente favorecidos con las preasignaciones. Entonces, si revisas la liquidación presupuestaria del año 2024, que sobrepasó los 20.000 millones de dólares en recaudaciones, cerca de 5.600 millones corresponden a preasignaciones. Es decir, si tú le restas 20.000 menos 5, 15, 15 menos 9, que le corresponde a los salarios, te quedan 6, y apenas con 6.000 millones, los mismos políticos quieren que tú asignes en el presupuesto valores que no sean menores al 5% del PIB. Es una locura. Es decir, cuando un gobierno, cualquiera que éste sea, si esas son las reglas en el cálculo con que está establecido en la Constitución, ¿ya? Y está prácticamente establecido en los artículos 292. Ahí establece, dice que el presupuesto general del Estado es el instrumento para la determinación y gestión de los ingresos y egresos del Estado, e incluye todos los ingresos y egresos del sector público, con excepción de los que les pertenecen a la seguridad social, a la banca pública, a las empresas públicas y a los gobiernos autónomos descentralizados. Y de ahí nacen las preasignaciones. Yo no creo que todos estos políticos, siendo alcaldes, prefectos, no hayan sabido de que quedarnos con una renta disminuida de 45.000 barriles de petróleo diarios, también se disminuyen los ingresos para todas estas instituciones descentralizadas. Es decir, Claro, mira que ni en eso siquiera son favorables a conseguir que las cosas se mejoren, porque lo que le interesa es estar en contra del que está de presidente en el momento, nada más. claro, en ese sentido bien podríamos citar a Carlo Cipolla, que hacía una reflexión sobre el daño que causan las personas estúpidas y los demás a sí mismas. Y dice, una persona es estúpida si causa daño a otras personas o grupo de personas sin obtener ella ganancia personal alguna, incluso peor, provocándose daño a sí misma en los procesos. Bien cabría entonces esta definición de Chipola, de Carlos Chipola,
en los cuales sí, hablan bonito, dicen que son defensores de un sinnúmero de situaciones, pero exigen recursos que ellos mismos los están minando de acuerdo a lo que tú acabas de manifestar. Exacto, Eh, exacto. una cosa me llama mucho la atención. El empresario, el empresario evidentemente es una tautología, decir empresario privado. El empresario, por norma general, recurre para financiarse, más allá del tema de hacer préstamos a la banca, recurre a la bancarización de sus acciones. Abre su paquete accionario, emite un número de acciones e invita al público en general a que invierta en las acciones que han salido a la circulación y que son puestas por norma general en la bolsa de valores. ¿Por qué no se utiliza este recurso? ¿Por qué no mucha gente utiliza este recurso para el tema del financiamiento? Mira, esos instrumentos de mercado de valores existen. Eso es una política que ya viene registrándose hace más de 10 años. Eh, pero lamentablemente la Bolsa de Valores del Ecuador, tanto la de Guayaquil como la de Quito, no son tan dinámicas en esta parte, porque en los últimos 5 años, por la forma en que los gobiernos han tenido que solventar sus problemas de déficit fiscales, es a través de la emisión de deuda pública interna, esos bonos, esos papeles, terminan en la Bolsa de Valores. Y es lo que está pasando ahora, que a los municipios le están entregando y consejos provinciales bonos. Antes entregaban CETES también a los alcaldes, a los municipios, y tienen que ir a la bolsa de valores y venderlos con un descuento. Entonces, la bolsa de valores, las bolsas de valores prácticamente no han tenido una dinámica, no se han ajustado a los tiempos porque en el sistema financiero sí existe la figura de titularizaciones, que es lo que se conoce, o la emisión de obligaciones, que son instrumentos dinámicos con tasas atractivas para el inversionista y que justamente ayudan a reactivar empresas, a fondearse de suficientes recursos para compras de activos o también para capital de trabajo a través del dinero del público, a través de los inversionistas que existen en la economía nacional. Lamentablemente, no hay control en esa parte, porque así como ha sido dinámico y muchas empresas que a la vista, podemos decir que entre las 10 primeras empresas del Ecuador, que no voy a mencionar porque no quiero que sea motivo de que se haga propaganda, pero son grandes empresas corporativas. Todas ellas han recurrido a emisión de obligaciones, a titularizaciones, de emisión de obligaciones de 20, 30 y ahora último un banco local hizo una emisión de 50 millones de dólares y la gente los compra. Es decir, hay inversionistas que recurren a ganarse el 7, 8 hasta el 9%, que no te lo paga un banco cuando tú tengas el dinero ahí, así sea en una póliza o un certificado de depósito. Entonces, existe eso, pero la falta de control es el gran problema en ese mercado. Actualmente, hasta diciembre del 2024, hay una cifra que sobrepasan los 100 millones de dólares, que es producto de los saldos de emisores de todos estos papeles que están vencidos, no han pagado. Y eso también afecta a la moral pública de un mercado de valores. Entonces, ¿qué hacen? ¿Qué han hecho para mejorar esa condición? Desconozco, pero existe un saldo demasiado alto porque quienes están por cobrar esos 100 millones de dólares son personas que mañana no van a querer invertir nuevamente, así la Favorita, la Supermaxi, la Nestlé o cualquier empresa privada grande, el Rosado, quisieran hacer ese tipo de operaciones, porque la gente ya tiene un descontento porque su inversión en empresas X y Y que fracasaron, porque no hicieron el respectivo y análisis financiero que garantice al inversionista comprar esos papeles, han perdido su dinero ahí y no hay quien los apoye y los ayude
a recuperar esos 100 millones de dólares que deben ser muchas personas o empresas que se han perjudicado. Entonces, eso es algo de que el gobierno actual, si los otros no han podido hacer, a pesar que hubo un presidente banquero, no tomaron tiempo para dinamizar ese mercado de valores y crear una política tipo crediticia a través del sector privado para que el mercado de valores funcione, se dinamice. Entonces, si tú revisas las liquidaciones de las bolsas de valores diarias, los cierres de bolsa, no es ni el 10% de lo que se hace en Colombia y en Perú. Entonces, todavía es pequeñito el tipo de transacción que se hace en el mercado de valores. Y esa es una fuente muy grande, porque ahora sí hay empresas, inclusive en los medios de prensa, se escuchan propagandas donde las empresas están desinvirtiendo, tú de un capital de 100 millones de dólares, desinvierten 10 millones y ponen a la venta en el mercado esos 10 millones, así como para democratizar el capital, aunque el dueño sigue siendo dueño del 90%, pero ese 10% hace de que el mercado compre ese 10% y no recurre a la banca a prestar plata. Vende acciones al precio que ya está valorizado con su BPP, valor de precio de mercado, y obtiene casi gratis el financiamiento para su negocio, porque está Claro, Jorge, desinvirtiendo acciones. Jorge, si vamos a poner un hipotético caso, si el día de hoy viene el presidente Noboa y te dice, economista Morales, de manera extractada, ¿cómo usted o qué me recomendaría usted para blindar el dólar? Ya, yo le diría 6 cosas. Primero, se debería mantener la estabilidad económica y preservar el poder adquisitivo. Es decir, tener una economía con un tamaño sostenible. Segundo, mantener un sistema financiero sólido que ya existe en su gran parte, pero con la finalidad de que se aumente la bancarización de la población, es decir, ajustarse a los niveles de divisas disponibles. Tercero, mantener una balanza comercial positiva con apertura de mayores tratados comerciales, que ya lo están haciendo, dinamizar la política petrolera con niveles de aumentar la producción y la exportación, que ya están tomando medidas para eso. Quinto, establecer una política fiscal de reducción gradual de subsidios a los derivados del petróleo y de gas y de eficiencia en las finanzas públicas, es decir, reduciendo el tamaño del Estado. Y sexto, dinamizar la política laboral que promueva la reducción del empleo informal, es decir, que mejoren los niveles de vida con ajustes sociales. Entonces, eso sería para mí una receta que se la daría al presidente actual o al que sea que todavía tiene que mantener dentro de su portafolio de actividades el blindaje con la dolarización. Bien, Jorge, no me queda más que agradecerte, por tus comentarios, agradecer a nuestros televidentes que llegan más o menos a un aproximado, de acuerdo a los 93 grupos que nos reproducen, a algo más de 2 millones de personas en 3 continentes. Agradecer a nuestros auspiciantes y comprometerlos para que nos sigan en el canal, en nuestros diversos programas, eh, y de hecho para invitarlos una vez más al próximo programa de Hablando de, donde estaremos tratando temas de interés para todos. Tus palabras finales, Jorge. Sí, para finalizar, voy a dar una frase que la escribí pensando que pienso que eso da una voz de alerta a los políticos y al gobierno en sí. Es lo siguiente: hay que priorizar los análisis en cálculos técnicos y descartar las decisiones con los cálculos políticos. Muy Así me bien, parece. muy bien. Muchísimas gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches. BASC, confianza y seguridad certificadas.